35 años, casado y con una hija. Situación laboral. No tengo ganas. Las reglas son sencillas. Y tú y tu familia. Sigo aquí. Come mierda. ¿Estás loco? A continuación encontrarás un resumen extenso y descriptivo de la película The Running Man. He evitado revelar giros argumentales importantes y el final, por lo que puedes leer con seguridad sin arruinar la experiencia. Ambientación y premisa. The Running Man se sitúa en un futuro distópico donde el entretenimiento televisivo ha alcanzado un papel central en la sociedad y el poder político. En ese contexto, los medios de comunicación y los intereses gubernamentales se entrelazan hasta convertir los eventos televisivos en instrumentos de control social. La premisa central gira en torno a un programa televisivo extremo que mezcla espectáculo, violencia y castigo público. Prisioneros o acusados son forzados a participar en un juego en el que deben escapar mientras son perseguidos por equipos entrenados y organizaciones del propio show. La narrativa toma esta premisa para explorar cómo la fama, la manipulación informativa y la deshumanización pueden transformarse en entretenimiento masivo. Personaje principal y motivaciones. El protagonista, un hombre marcado por la injusticia y las pérdidas personales, es un antiguo miembro de la fuerza pública con un historial conflictivo. Tras ser señalado públicamente y relegado a la periferia, su motivación principal es sobrevivir y al mismo tiempo intentar limpiar su nombre o exponer la verdad detrás de las maniobras que lo arruinaron. La historia sigue su transformación. De una figura que busca justicia privada a alguien que debe jugar con las reglas crueles de un sistema diseñado para humillar y distraer a las masas. Tono y estilo. La película combina elementos de acción, suspense y sátira social. Su tono es en muchos momentos hiperreal y sensacionalista, simulando con ironía la exageración del espectáculo televisivo. Visualmente apuesta por secuencias de alto ritmo, persecuciones y enfrentamientos coreografiados, alternadas con escenas que muestran la maquinaria mediática, estudios de televisión, presentadores carismáticos y una producción que convierte el sufrimiento humano en contenido consumible. A nivel sonoro y estético, predomina un estilo directo y contundente, pensado para subrayar tanto la adrenalina de la persecución como la crítica implícita al sensacionalismo. Antagonistas y fuerzas opresoras. El antagonismo no proviene solo de los perseguidores físicos del programa, un grupo de competidores y especialistas que actúan como cazadores en el juego, sino también de una estructura institucional que sostiene el espectáculo. Productores, presentadores y autoridades que se benefician del sistema. Estos personajes representan distintas facetas del poder: la banalidad de la maldad institucionalizada, la insensibilidad del entretenimiento fabricado y la complicidad de quienes priorizan el rating sobre la ética. Temas principales: espectáculo versus realidad. La película examina cómo la representación mediática puede distorsionar la verdad y manipular emociones colectivas. Justicia y rehabilitación. Plantea preguntas sobre castigo, responsabilidad y si un sistema que convierte el castigo en espectáculo puede considerarse justo. Deshumanización y empatía. Muestra el peligro de reducir a las personas a entretenimiento y cómo eso erosiona la empatía social. Resistencia individual. Junto a la crítica social, la historia celebra la capacidad de un individuo para resistir y mantener su dignidad frente a sistemas opresivos. Ritmo narrativo y estructura. La narración alterna momentos de acción intensa con instantes de exposición y diálogo que aclaran el trasfondo político y mediático. La película avanza con una progresión clara: introducción del mundo y del conflicto personal del protagonista, escalada de tensiones dentro del juego y confrontaciones directas con los operativos del show. Aunque hay secuencias espectaculares propias del género, la película no renuncia a dedicar tiempo a explicar por qué el mundo es como es y cómo el protagonista llega a encontrarse en la situación central.
Actuaciones y personajes secundarios. El reparto presenta una mezcla de figuras arquetípicas: el héroe endurecido, el presentador televisivo carismático, los cazadores con estilos y habilidades diferenciadas, y algunos aliados que aportan apoyo estratégico o información clave. Las interpretaciones tienden a ser energéticas y orientadas a la acción, con momentos dramáticos que subrayan el costo humano del conflicto. Los personajes secundarios sirven para ilustrar distintas caras del sistema, desde la complicidad hasta la indiferencia o la resistencia. Impacto y recepción temáticas. Más allá de su valor como película de acción, The Running Man destaca por usar la fórmula del entretenimiento bélico para ofrecer una reflexión sobre cómo los medios pueden moldear la percepción pública y trivializar la violencia. La película puede leerse como una advertencia sobre la relación entre poder, espectáculo y complacencia ciudadana, y plantea inquietudes que permanecen relevantes en debates contemporáneos. 35 años, casado y con una hija. Situación laboral. No tengo ganas. Las reglas son sencillas. Y tú y tu familia. Sigo aquí. Come mierda. ¿Estás loco? A continuación encontrarás un resumen extenso y descriptivo de la película The Running Man. He evitado revelar giros argumentales importantes y el final, por lo que puedes leer con seguridad sin arruinar la experiencia. Ambientación y premisa. The Running Man se sitúa en un futuro distópico donde el entretenimiento televisivo ha alcanzado un papel central en la sociedad y el poder político. En ese contexto, los medios de comunicación y los intereses gubernamentales se entrelazan hasta convertir los eventos televisivos en instrumentos de control social. La premisa central gira en torno a un programa televisivo extremo que mezcla espectáculo, violencia y castigo público. Prisioneros o acusados son forzados a participar en un juego en el que deben escapar mientras son perseguidos por equipos entrenados y organizaciones del propio show. La narrativa toma esta premisa para explorar cómo la fama, la manipulación informativa y la deshumanización pueden transformarse en entretenimiento masivo. Personaje principal y motivaciones. El protagonista, un hombre marcado por la injusticia y las pérdidas personales, es un antiguo miembro de la fuerza pública con un historial conflictivo. Tras ser señalado públicamente y relegado a la periferia, su motivación principal es sobrevivir y al mismo tiempo intentar limpiar su nombre o exponer la verdad detrás de las maniobras que lo arruinaron. La historia sigue su transformación. De una figura que busca justicia privada a alguien que debe jugar con las reglas crueles de un sistema diseñado para humillar y distraer a las masas. Tono y estilo. La película combina elementos de acción, suspense y sátira social. Su tono es en muchos momentos hiperreal y sensacionalista, simulando con ironía la exageración del espectáculo televisivo. Visualmente apuesta por secuencias de alto ritmo, persecuciones y enfrentamientos coreografiados, alternadas con escenas que muestran la maquinaria mediática, estudios de televisión, presentadores carismáticos y una producción que convierte el sufrimiento humano en contenido consumible. A nivel sonoro y estético, predomina un estilo directo y contundente, pensado para subrayar tanto la adrenalina de la persecución como la crítica implícita al sensacionalismo. Antagonistas y fuerzas opresoras. El antagonismo no proviene solo de los perseguidores físicos del programa, un grupo de competidores y especialistas que actúan como cazadores en el juego, sino también de una estructura institucional que sostiene el espectáculo. Productores, presentadores y autoridades que se benefician del sistema. Estos personajes representan distintas facetas del poder: la banalidad de la maldad institucionalizada, la insensibilidad del entretenimiento fabricado y la complicidad de quienes priorizan el rating sobre la ética. Temas principales: espectáculo versus realidad. La película examina cómo la representación mediática puede distorsionar la verdad
y manipular emociones colectivas. Justicia y rehabilitación. Plantea preguntas sobre castigo, responsabilidad y si un sistema que convierte el castigo en espectáculo puede considerarse justo. Deshumanización y empatía. Muestra el peligro de reducir a las personas a entretenimiento y cómo eso erosiona la empatía social. Resistencia individual. Junto a la crítica social, la historia celebra la capacidad de un individuo para resistir y mantener su dignidad frente a sistemas opresivos. Ritmo narrativo y estructura. La narración alterna momentos de acción intensa con instantes de exposición y diálogo que aclaran el trasfondo político y mediático. La película avanza con una progresión clara. Introducción del mundo y del conflicto personal del protagonista, escalada de tensiones dentro del juego y confrontaciones directas con los operativos del show. Aunque hay secuencias espectaculares propias del género, la película no renuncia a dedicar tiempo a explicar por qué el mundo es como es y cómo el protagonista llega a encontrarse en la situación central. Actuaciones y personajes secundarios. El reparto presenta una mezcla de figuras arquetípicas: el héroe endurecido, el presentador televisivo carismático, los cazadores con estilos y habilidades diferenciadas, y algunos aliados que aportan apoyo estratégico o información clave. Las interpretaciones tienden a ser energéticas y orientadas a la acción, con momentos dramáticos que subrayan el costo humano del conflicto. Los personajes secundarios sirven para ilustrar distintas caras del sistema, desde la complicidad hasta la indiferencia o la resistencia. Impacto y recepción temáticas. Más allá de su valor como película de acción, The Running Man destaca por usar la fórmula del entretenimiento bélico para ofrecer una reflexión sobre cómo los medios pueden moldear la percepción pública y trivializar la violencia. La película puede leerse como una advertencia sobre la relación entre poder, espectáculo y complacencia ciudadana, y plantea inquietudes que permanecen relevantes en debates contemporáneos. 35 años, casado y con una hija. Situación laboral. No tengo ganas. Las reglas son sencillas. Y tú y tu familia. Sigo aquí. Come mierda. ¿Estás loco? A continuación encontrarás un resumen extenso y descriptivo de la película The Running Man. He evitado revelar giros argumentales importantes y el final, por lo que puedes leer con seguridad sin arruinar la experiencia. Ambientación y premisa. The Running Man se sitúa en un futuro distópico donde el entretenimiento televisivo ha alcanzado un papel central en la sociedad y el poder político. En ese contexto, los medios de comunicación y los intereses gubernamentales se entrelazan hasta convertir los eventos televisivos en instrumentos de control social. La premisa central gira en torno a un programa televisivo extremo que mezcla espectáculo, violencia y castigo público. Prisioneros o acusados son forzados a participar en un juego en el que deben escapar mientras son perseguidos por equipos entrenados y organizaciones del propio show. La narrativa toma esta premisa para explorar cómo la fama, la manipulación informativa y la deshumanización pueden transformarse en entretenimiento masivo. Personaje principal y motivaciones. El protagonista, un hombre marcado por la injusticia y las pérdidas personales, es un antiguo miembro de la fuerza pública con un historial conflictivo. Tras ser señalado públicamente y relegado a la periferia, su motivación principal es sobrevivir y al mismo tiempo intentar limpiar su nombre o exponer la verdad detrás de las maniobras que lo arruinaron. La historia sigue su transformación. De una figura que busca justicia privada a alguien que debe jugar con las reglas crueles de un sistema diseñado para humillar y distraer a las masas. Tono y estilo. La película combina elementos de acción, suspense y sátira social. Su tono es en muchos momentos hiperreal y sensacionalista,
simulando con ironía la exageración del espectáculo televisivo. Visualmente apuesta por secuencias de alto ritmo, persecuciones y enfrentamientos coreografiados, alternadas con escenas que muestran la maquinaria mediática, estudios de televisión, presentadores carismáticos y una producción que convierte el sufrimiento humano en contenido consumible. A nivel sonoro y estético, predomina un estilo directo y contundente, pensado para subrayar tanto la adrenalina de la persecución como la crítica implícita al sensacionalismo. Antagonistas y fuerzas opresoras. El antagonismo no proviene solo de los perseguidores físicos del programa, un grupo de competidores y especialistas que actúan como cazadores en el juego, sino también de una estructura institucional que sostiene el espectáculo. Productores, presentadores y autoridades que se benefician del sistema. Estos personajes representan distintas facetas del poder: la banalidad de la maldad institucionalizada, la insensibilidad del entretenimiento fabricado y la complicidad de quienes priorizan el rating sobre la ética. Temas principales: espectáculo versus realidad. La película examina cómo la representación mediática puede distorsionar la verdad y manipular emociones colectivas. Justicia y rehabilitación. Plantea preguntas sobre castigo, responsabilidad y si un sistema que convierte el castigo en espectáculo puede considerarse justo. Deshumanización y empatía. Muestra el peligro de reducir a las personas a entretenimiento y cómo eso erosiona la empatía social. Resistencia individual. Junto a la crítica social, la historia celebra la capacidad de un individuo para resistir y mantener su dignidad frente a sistemas opresivos. Ritmo narrativo y estructura. La narración alterna momentos de acción intensa con instantes de exposición y diálogo que aclaran el trasfondo político y mediático. La película avanza con una progresión clara: introducción del mundo y del conflicto personal del protagonista, escalada de tensiones dentro del juego y confrontaciones directas con los operativos del show. Aunque hay secuencias espectaculares propias del género, la película no renuncia a dedicar tiempo a explicar por qué el mundo es como es y cómo el protagonista llega a encontrarse en la situación central. Actuaciones y personajes secundarios. El reparto presenta una mezcla de figuras arquetípicas: el héroe endurecido, el presentador televisivo carismático, los cazadores con estilos y habilidades diferenciadas, y algunos aliados que aportan apoyo estratégico o información clave. Las interpretaciones tienden a ser energéticas y orientadas a la acción, con momentos dramáticos que subrayan el costo humano del conflicto. Los personajes secundarios sirven para ilustrar distintas caras del sistema, desde la complicidad hasta la indiferencia o la resistencia. Impacto y recepción temáticas. Más allá de su valor como película de acción, The Running Man destaca por usar la fórmula del entretenimiento bélico para ofrecer una reflexión sobre cómo los medios pueden moldear la percepción pública y trivializar la violencia. La película puede leerse como una advertencia sobre la relación entre poder, espectáculo y complacencia ciudadana, y plantea inquietudes que permanecen relevantes en debates contemporáneos. 35 años, casado y con una hija. Situación laboral. No tengo ganas. Las reglas son sencillas. Y tú y tu familia. Sigo aquí. Come mierda. ¿Estás loco? A continuación encontrarás un resumen extenso y descriptivo de la película The Running Man. He evitado revelar giros argumentales importantes y el final, por lo que puedes leer con seguridad sin arruinar la experiencia. Ambientación y premisa. The Running Man se sitúa en un futuro distópico donde el entretenimiento televisivo ha alcanzado un papel central en la sociedad y el poder político. En ese contexto, los medios de comunicación y los intereses gubernamentales se entrelazan hasta convertir los eventos televisivos en instrumentos de control social. La premisa central gira en torno a un programa televisivo extremo
que mezcla espectáculo, violencia y castigo público. Prisioneros o acusados son forzados a participar en un juego en el que deben escapar mientras son perseguidos por equipos entrenados y organizaciones del propio show. La narrativa toma esta premisa para explorar cómo la fama, la manipulación informativa y la deshumanización pueden transformarse en entretenimiento masivo. Personaje principal y motivaciones. El protagonista, un hombre marcado por la injusticia y las pérdidas personales, es un antiguo miembro de la fuerza pública con un historial conflictivo. Tras ser señalado públicamente y relegado a la periferia, su motivación principal es sobrevivir y al mismo tiempo intentar limpiar su nombre o exponer la verdad detrás de las maniobras que lo arruinaron. La historia sigue su transformación. De una figura que busca justicia privada a alguien que debe jugar con las reglas crueles de un sistema diseñado para humillar y distraer a las masas. Tono y estilo. La película combina elementos de acción, suspense y sátira social. Su tono es en muchos momentos hiperreal y sensacionalista, simulando con ironía la exageración del espectáculo televisivo. Visualmente apuesta por secuencias de alto ritmo, persecuciones y enfrentamientos coreografiados, alternadas con escenas que muestran la maquinaria mediática, estudios de televisión, presentadores carismáticos y una producción que convierte el sufrimiento humano en contenido consumible. A nivel sonoro y estético, predomina un estilo directo y contundente, pensado para subrayar tanto la adrenalina de la persecución como la crítica implícita al sensacionalismo. Antagonistas y fuerzas opresoras. El antagonismo no proviene solo de los perseguidores físicos del programa, un grupo de competidores y especialistas que actúan como cazadores en el juego, sino también de una estructura institucional que sostiene el espectáculo. Productores, presentadores y autoridades que se benefician del sistema. Estos personajes representan distintas facetas del poder: la banalidad de la maldad institucionalizada, la insensibilidad del entretenimiento fabricado y la complicidad de quienes priorizan el rating sobre la ética. Temas principales: espectáculo versus realidad. La película examina cómo la representación mediática puede distorsionar la verdad y manipular emociones colectivas. Justicia y rehabilitación. Plantea preguntas sobre castigo, responsabilidad y si un sistema que convierte el castigo en espectáculo puede considerarse justo. Deshumanización y empatía. Muestra el peligro de reducir a las personas a entretenimiento y cómo eso erosiona la empatía social. Resistencia individual. Junto a la crítica social, la historia celebra la capacidad de un individuo para resistir y mantener su dignidad frente a sistemas opresivos. Ritmo narrativo y estructura. La narración alterna momentos de acción intensa con instantes de exposición y diálogo que aclaran el trasfondo político y mediático. La película avanza con una progresión clara: introducción del mundo y del conflicto personal del protagonista, escalada de tensiones dentro del juego y confrontaciones directas con los operativos del show. Aunque hay secuencias espectaculares propias del género, la película no renuncia a dedicar tiempo a explicar por qué el mundo es como es y cómo el protagonista llega a encontrarse en la situación central. Actuaciones y personajes secundarios. El reparto presenta una mezcla de figuras arquetípicas: el héroe endurecido, el presentador televisivo carismático, los cazadores con estilos y habilidades diferenciadas, y algunos aliados que aportan apoyo estratégico o información clave. Las interpretaciones tienden a ser energéticas y orientadas a la acción, con momentos dramáticos que subrayan el costo humano del conflicto. Los personajes secundarios sirven para ilustrar distintas caras del sistema, desde la complicidad hasta la indiferencia o la resistencia. Impacto y recepción temáticas. Más allá de su valor como película de acción, The Running Man destaca por usar la fórmula del entretenimiento bélico para ofrecer una reflexión sobre cómo los medios pueden moldear la percepción pública y trivializar la violencia. La película puede leerse como una advertencia sobre la relación entre poder, espectáculo y complacencia ciudadana, y plantea inquietudes que permanecen relevantes en debates contemporáneos.
35 años. Casado y con una hija. Situación laboral. No tengo ganas. Las reglas son sencillas. Y tú y tu familia. Sigo aquí. Come mierda. ¿Estás loco? A continuación encontrarás un resumen extenso y descriptivo de la película The Running Man. He evitado revelar giros argumentales importantes y el final, por lo que puedes leer con seguridad sin arruinar la experiencia. Ambientación y premisa. The Running Man se sitúa en un futuro distópico donde el entretenimiento televisivo ha alcanzado un papel central en la sociedad y el poder político. En ese contexto, los medios de comunicación y los intereses gubernamentales se entrelazan hasta convertir los eventos televisivos en instrumentos de control social. La premisa central gira en torno a un programa televisivo extremo que mezcla espectáculo, violencia y castigo público. Prisioneros o acusados son forzados a participar en un juego en el que deben escapar mientras son perseguidos por equipos entrenados y organizaciones del propio show. La narrativa toma esta premisa para explorar cómo la fama, la manipulación informativa y la deshumanización pueden transformarse en entretenimiento masivo. Personaje principal y motivaciones. El protagonista, un hombre marcado por la injusticia y las pérdidas personales, es un antiguo miembro de la fuerza pública con un historial conflictivo. Tras ser señalado públicamente y relegado a la periferia, su motivación principal es sobrevivir y al mismo tiempo intentar limpiar su nombre o exponer la verdad detrás de las maniobras que lo arruinaron. La historia sigue su transformación. De una figura que busca justicia privada a alguien que debe jugar con las reglas crueles de un sistema diseñado para humillar y distraer a las masas. Tono y estilo. La película combina elementos de acción, suspense y sátira social. Su tono es en muchos momentos hiperreal y sensacionalista, simulando con ironía la exageración del espectáculo televisivo. Visualmente apuesta por secuencias de alto ritmo, persecuciones y enfrentamientos coreografiados, alternadas con escenas que muestran la maquinaria mediática, estudios de televisión, presentadores carismáticos y una producción que convierte el sufrimiento humano en contenido consumible. A nivel sonoro y estético, predomina un estilo directo y contundente, pensado para subrayar tanto la adrenalina de la persecución como la crítica implícita al sensacionalismo. Antagonistas y fuerzas opresoras. El antagonismo no proviene solo de los perseguidores físicos del programa, un grupo de competidores y especialistas que actúan como cazadores en el juego, sino también de una estructura institucional que sostiene el espectáculo. Productores, presentadores y autoridades que se benefician del sistema. Estos personajes representan distintas facetas del poder: la banalidad de la maldad institucionalizada, la insensibilidad del entretenimiento fabricado y la complicidad de quienes priorizan el rating sobre la ética. Temas principales: espectáculo versus realidad. La película examina cómo la representación mediática puede distorsionar la verdad y manipular emociones colectivas. Justicia y rehabilitación. Plantea preguntas sobre castigo, responsabilidad y si un sistema que convierte el castigo en espectáculo puede considerarse justo. Deshumanización y empatía. Muestra el peligro de reducir a las personas a entretenimiento y cómo eso erosiona la empatía social. Resistencia individual. Junto a la crítica social, la historia celebra la capacidad de un individuo para resistir y mantener su dignidad frente a sistemas opresivos. Ritmo narrativo y estructura. La narración alterna momentos de acción intensa con instantes de exposición y diálogo que aclaran el trasfondo político y mediático. La película avanza con una progresión clara: introducción del mundo y del conflicto personal del protagonista, escalada de tensiones dentro del juego y confrontaciones directas con los operativos del show. Aunque hay secuencias espectaculares propias del género, la película no renuncia a dedicar tiempo a explicar por qué el mundo es como es y cómo el protagonista llega a encontrarse en la situación central.
Actuaciones y personajes secundarios. El reparto presenta una mezcla de figuras arquetípicas: el héroe endurecido, el presentador televisivo carismático, los cazadores con estilos y habilidades diferenciadas, y algunos aliados que aportan apoyo estratégico o información clave. Las interpretaciones tienden a ser energéticas y orientadas a la acción, con momentos dramáticos que subrayan el costo humano del conflicto. Los personajes secundarios sirven para ilustrar distintas caras del sistema, desde la complicidad hasta la indiferencia o la resistencia. Impacto y recepción temáticas. Más allá de su valor como película de acción, The Running Man destaca por usar la fórmula del entretenimiento bélico para ofrecer una reflexión sobre cómo los medios pueden moldear la percepción pública y trivializar la violencia. La película puede leerse como una advertencia sobre la relación entre poder, espectáculo y complacencia ciudadana, y plantea inquietudes que permanecen relevantes en debates contemporáneos. 35 años, casado y con una hija. Situación laboral. No tengo ganas. Las reglas son sencillas. Y tú y tu familia. Sigo aquí. Come mierda. ¿Estás loco? A continuación encontrarás un resumen extenso y descriptivo de la película The Running Man. He evitado revelar giros argumentales importantes y el final, por lo que puedes leer con seguridad sin arruinar la experiencia. Ambientación y premisa. The Running Man se sitúa en un futuro distópico donde el entretenimiento televisivo ha alcanzado un papel central en la sociedad y el poder político. En ese contexto, los medios de comunicación y los intereses gubernamentales se entrelazan hasta convertir los eventos televisivos en instrumentos de control social. La premisa central gira en torno a un programa televisivo extremo que mezcla espectáculo, violencia y castigo público. Prisioneros o acusados son forzados a participar en un juego en el que deben escapar mientras son perseguidos por equipos entrenados y organizaciones del propio show. La narrativa toma esta premisa para explorar cómo la fama, la manipulación informativa y la deshumanización pueden transformarse en entretenimiento masivo. Personaje principal y motivaciones. El protagonista, un hombre marcado por la injusticia y las pérdidas personales, es un antiguo miembro de la fuerza pública con un historial conflictivo. Tras ser señalado públicamente y relegado a la periferia, su motivación principal es sobrevivir y al mismo tiempo intentar limpiar su nombre o exponer la verdad detrás de las maniobras que lo arruinaron. La historia sigue su transformación. De una figura que busca justicia privada a alguien que debe jugar con las reglas crueles de un sistema diseñado para humillar y distraer a las masas. Tono y estilo. La película combina elementos de acción, suspense y sátira social. Su tono es en muchos momentos hiperreal y sensacionalista, simulando con ironía la exageración del espectáculo televisivo. Visualmente apuesta por secuencias de alto ritmo, persecuciones y enfrentamientos coreografiados, alternadas con escenas que muestran la maquinaria mediática, estudios de televisión, presentadores carismáticos y una producción que convierte el sufrimiento humano en contenido consumible. A nivel sonoro y estético, predomina un estilo directo y contundente, pensado para subrayar tanto la adrenalina de la persecución como la crítica implícita al sensacionalismo. Antagonistas y fuerzas opresoras. El antagonismo no proviene solo de los perseguidores físicos del programa, un grupo de competidores y especialistas que actúan como cazadores en el juego, sino también de una estructura institucional que sostiene el espectáculo. Productores, presentadores y autoridades que se benefician del sistema. Estos personajes representan distintas facetas del poder: la banalidad de la maldad institucionalizada, la insensibilidad del entretenimiento fabricado y la complicidad de quienes priorizan el rating sobre la ética. Temas principales: espectáculo versus realidad. La película examina cómo la representación mediática puede distorsionar la verdad
y manipular emociones colectivas. Justicia y rehabilitación. Plantea preguntas sobre castigo, responsabilidad y si un sistema que convierte el castigo en espectáculo puede considerarse justo. Deshumanización y empatía. Muestra el peligro de reducir a las personas a entretenimiento y cómo eso erosiona la empatía social. Resistencia individual. Junto a la crítica social, la historia celebra la capacidad de un individuo para resistir y mantener su dignidad frente a sistemas opresivos. Ritmo narrativo y estructura. La narración alterna momentos de acción intensa con instantes de exposición y diálogo que aclaran el trasfondo político y mediático. La película avanza con una progresión clara. Introducción del mundo y del conflicto personal del protagonista, escalada de tensiones dentro del juego y confrontaciones directas con los operativos del show. Aunque hay secuencias espectaculares propias del género, la película no renuncia a dedicar tiempo a explicar por qué el mundo es como es y cómo el protagonista llega a encontrarse en la situación central. Actuaciones y personajes secundarios. El reparto presenta una mezcla de figuras arquetípicas: el héroe endurecido, el presentador televisivo carismático, los cazadores con estilos y habilidades diferenciadas, y algunos aliados que aportan apoyo estratégico o información clave. Las interpretaciones tienden a ser energéticas y orientadas a la acción, con momentos dramáticos que subrayan el costo humano del conflicto. Los personajes secundarios sirven para ilustrar distintas caras del sistema, desde la complicidad hasta la indiferencia o la resistencia. Impacto y recepción temáticas. Más allá de su valor como película de acción, The Running Man destaca por usar la fórmula del entretenimiento bélico para ofrecer una reflexión sobre cómo los medios pueden moldear la percepción pública y trivializar la violencia. La película puede leerse como una advertencia sobre la relación entre poder, espectáculo y complacencia ciudadana, y plantea inquietudes que permanecen relevantes en debates contemporáneos. 35 años, casado y con una hija. Situación laboral. No tengo ganas. Las reglas son sencillas. Y tú y tu familia. Sigo aquí. Come mierda. ¿Estás loco? A continuación encontrarás un resumen extenso y descriptivo de la película The Running Man. He evitado revelar giros argumentales importantes y el final, por lo que puedes leer con seguridad sin arruinar la experiencia. Ambientación y premisa. The Running Man se sitúa en un futuro distópico donde el entretenimiento televisivo ha alcanzado un papel central en la sociedad y el poder político. En ese contexto, los medios de comunicación y los intereses gubernamentales se entrelazan hasta convertir los eventos televisivos en instrumentos de control social. La premisa central gira en torno a un programa televisivo extremo que mezcla espectáculo, violencia y castigo público. Prisioneros o acusados son forzados a participar en un juego en el que deben escapar mientras son perseguidos por equipos entrenados y organizaciones del propio show. La narrativa toma esta premisa para explorar cómo la fama, la manipulación informativa y la deshumanización pueden transformarse en entretenimiento masivo. Personaje principal y motivaciones. El protagonista, un hombre marcado por la injusticia y las pérdidas personales, es un antiguo miembro de la fuerza pública con un historial conflictivo. Tras ser señalado públicamente y relegado a la periferia, su motivación principal es sobrevivir y al mismo tiempo intentar limpiar su nombre o exponer la verdad detrás de las mentiras que lo arruinaron. La historia sigue su transformación. De una figura que busca justicia privada a alguien que debe jugar con las reglas crueles de un sistema diseñado para humillar y distraer a las masas. Tono y estilo. La película combina elementos de acción, suspense y sátira social. Su tono es en muchos momentos hiperreal y sensacionalista, simulando con ironía la exageración del espectáculo televisivo. Visualmente apuesta por secuencias de alto ritmo,
persecuciones y enfrentamientos coreografiados, alternadas con escenas que muestran la maquinaria mediática, estudios de televisión, presentadores carismáticos y una producción que convierte el sufrimiento humano en contenido consumible. A nivel sonoro y estético, predomina un estilo directo y contundente, pensado para subrayar tanto la adrenalina de la persecución como la crítica implícita al sensacionalismo. Antagonistas y fuerzas opresoras. El antagonismo no proviene solo de los perseguidores físicos del programa, un grupo de competidores y especialistas que actúan como cazadores en el juego, sino también de una estructura institucional que sostiene el espectáculo. Productores, presentadores y autoridades que se benefician del sistema. Estos personajes representan distintas facetas del poder: la banalidad de la maldad institucionalizada, la insensibilidad del entretenimiento fabricado y la complicidad de quienes priorizan el rating sobre la ética. Temas principales: espectáculo versus realidad. La película examina cómo la representación mediática puede distorsionar la verdad y manipular emociones colectivas. Justicia y rehabilitación. Plantea preguntas sobre castigo, responsabilidad y si un sistema que convierte el castigo en espectáculo puede considerarse justo. Deshumanización y empatía. Muestra el peligro de reducir a las personas a entretenimiento y cómo eso erosiona la empatía social. Resistencia individual. Junto a la crítica social, la historia celebra la capacidad de un individuo para resistir y mantener su dignidad frente a sistemas opresivos. Ritmo narrativo y estructura. La narración alterna momentos de acción intensa con instantes de exposición y diálogo que aclaran el trasfondo político y mediático. La película avanza con una progresión clara: introducción del mundo y del conflicto personal del protagonista, escalada de tensiones dentro del juego y confrontaciones directas con los operativos del show. Aunque hay secuencias espectaculares propias del género, la película no renuncia a dedicar tiempo a explicar por qué el mundo es como es y cómo el protagonista llega a encontrarse en la situación central. Actuaciones y personajes secundarios. El reparto presenta una mezcla de figuras arquetípicas: el héroe endurecido, el presentador televisivo carismático, los cazadores con estilos y habilidades diferenciadas, y algunos aliados que aportan apoyo estratégico o información clave. Las interpretaciones tienden a ser energéticas y orientadas a la acción, con momentos dramáticos que subrayan el costo humano del conflicto. Los personajes secundarios sirven para ilustrar distintas caras del sistema, desde la complicidad hasta la indiferencia o la resistencia. Impacto y recepción temáticas. Más allá de su valor como película de acción, The Running Man destaca por usar la fórmula del entretenimiento bélico para ofrecer una reflexión sobre cómo los medios pueden moldear la percepción pública y trivializar la violencia. La película puede leerse como una advertencia sobre la relación entre poder, espectáculo y complacencia ciudadana, y plantea inquietudes que permanecen relevantes en debates contemporáneos. 35 años, casado y con una hija. Situación laboral. No tengo ganas. Las reglas son sencillas. Y tú y tu familia. Sigo aquí. Come mierda. ¿Estás loco? A continuación encontrarás un resumen extenso y descriptivo de la película The Running Man. He evitado revelar giros argumentales importantes y el final, por lo que puedes leer con seguridad sin arruinar la experiencia. Ambientación y premisa. The Running Man se sitúa en un futuro distópico donde el entretenimiento televisivo ha alcanzado un papel central en la sociedad y el poder político. En ese contexto, los medios de comunicación y los intereses gubernamentales se entrelazan hasta convertir los eventos televisivos en instrumentos de control social. La premisa central gira en torno a un programa televisivo extremo que mezcla espectáculo, violencia y castigo público.
Prisioneros o acusados son forzados a participar en un juego en el que deben escapar mientras son perseguidos por equipos entrenados y organizaciones del propio show. La narrativa toma esta premisa para explorar cómo la fama, la manipulación informativa y la deshumanización pueden transformarse en entretenimiento masivo. Personaje principal y motivaciones. El protagonista, un hombre marcado por la injusticia y las pérdidas personales, es un antiguo miembro de la fuerza pública con un historial conflictivo. Tras ser señalado públicamente y relegado a la periferia, su motivación principal es sobrevivir y al mismo tiempo intentar limpiar su nombre o exponer la verdad detrás de las maniobras que lo arruinaron. La historia sigue su transformación. De una figura que busca justicia privada a alguien que debe jugar con las reglas crueles de un sistema diseñado para humillar y distraer a las masas. Tono y estilo. La película combina elementos de acción, suspense y sátira social. Su tono es en muchos momentos hiperreal y sensacionalista, simulando con ironía la exageración del espectáculo televisivo. Visualmente apuesta por secuencias de alto ritmo, persecuciones y enfrentamientos coreografiados, alternadas con escenas que muestran la maquinaria mediática, estudios de televisión, presentadores carismáticos y una producción que convierte el sufrimiento humano en contenido consumible. A nivel sonoro y estético, predomina un estilo directo y contundente, pensado para subrayar tanto la adrenalina de la persecución como la crítica implícita al sensacionalismo. Antagonistas y fuerzas opresoras. El antagonismo no proviene solo de los perseguidores físicos del programa, un grupo de competidores y especialistas que actúan como cazadores en el juego, sino también de una estructura institucional que sostiene el espectáculo. Productores, presentadores y autoridades que se benefician del sistema. Estos personajes representan distintas facetas del poder: la banalidad de la maldad institucionalizada, la insensibilidad del entretenimiento fabricado y la complicidad de quienes priorizan el rating sobre la ética. Temas principales: espectáculo versus realidad. La película examina cómo la representación mediática puede distorsionar la verdad y manipular emociones colectivas. Justicia y rehabilitación. Plantea preguntas sobre castigo, responsabilidad y si un sistema que convierte el castigo en espectáculo puede considerarse justo. Deshumanización y empatía. Muestra el peligro de reducir a las personas a entretenimiento y cómo eso erosiona la empatía social. Resistencia individual. Junto a la crítica social, la historia celebra la capacidad de un individuo para resistir y mantener su dignidad frente a sistemas opresivos. Ritmo narrativo y estructura. La narración alterna momentos de acción intensa con instantes de exposición y diálogo que aclaran el trasfondo político y mediático. La película avanza con una progresión clara: introducción del mundo y del conflicto personal del protagonista, escalada de tensiones dentro del juego y confrontaciones directas con los operativos del show. Aunque hay secuencias espectaculares propias del género, la película no renuncia a dedicar tiempo a explicar por qué el mundo es como es y cómo el protagonista llega a encontrarse en la situación central. Actuaciones y personajes secundarios. El reparto presenta una mezcla de figuras arquetípicas: el héroe endurecido, el presentador televisivo carismático, los cazadores con estilos y habilidades diferenciadas, y algunos aliados que aportan apoyo estratégico o información clave. Las interpretaciones tienden a ser energéticas y orientadas a la acción, con momentos dramáticos que subrayan el costo humano del conflicto. Los personajes secundarios sirven para ilustrar distintas caras del sistema, desde la complicidad hasta la indiferencia o la resistencia. Impacto y recepción temáticas. Más allá de su valor como película de acción, The Running Man destaca por usar la fórmula del entretenimiento bélico para ofrecer una reflexión sobre cómo los medios pueden moldear la percepción pública y trivializar la violencia. La película puede leerse como una advertencia sobre la relación entre poder, espectáculo y complacencia ciudadana, y plantea inquietudes que permanecen relevantes en debates contemporáneos